Muy buenas noches, amigos de Noticias 22. Qué gusto saludarlos. Efectivamente, elimina la ciencia en movimiento. Fíjense que la ONU estima que 8 de cada 10 habitantes de América Latina viven en zonas conurbanas, en ciudades que, bueno, están un poco alejadas de las zonas rurales y que además requieren de agua. Son ciudades que en la América Latina enfrentan crisis hídricas. Y hoy me da mucho gusto presentarles al doctor Alejandro Alba. Él es un investigador del Departamento de Hidrobiología de la UAM Iztapalapa. Alejandro, muchas gracias. Bienvenido a Noticias 22. ¿Qué tal? Muy agradecimiento al Canal 22 por la invitación. Karen, un gusto. Aquí estamos. Pues importante tema porque hoy vamos a hablar de las ciudades esponja. ¿Por qué necesitamos en el mundo ciudades esponja? Pero para llegar a eso, ¿qué es una ciudad esponja? ¿Cuáles son los elementos que, bueno, las hacen especiales? Bien, es importante saber algo. O sea, en este caso, todo el auditorio, lo que tenemos que considerar es, cuando pensamos en una esponja, lo primero que nos viene a la mente es la cocina. Entonces pensamos en una pequeña esponjita y esa esponjita cuando la llenamos de agua se mantiene llena de agua. Entonces es lo que vamos a tener que pensar en esta línea. Una ciudad esponja es un sistema, es un modelo de urbanístico que se dedica a almacenar el agua, particularmente de lluvia. Entonces toda esa agua que llega a cualquier tipo de terreno, en lugar de lanzarla fuera, la vamos a retener. Entonces ese es el principio básico. Es como una alcancía. Completamente, podríamos decir, actualmente si tenemos esa alcancía, es un recurso, el agua es un recurso, y si lo consideramos como monedas, esta agua la estamos perdiendo porque ya no estamos agregando nada a esta alcancía. Lo que tenemos es una capa impermeable que es el concreto, y el concreto ya no está permitiendo que el agua esté infiltrándose, y por lo tanto tenemos pérdida de este recurso. A ver, ¿cuándo nacen las ciudades esponja? Entiendo que por ahí del 2013. Pero sí, en el 2013, en ese caso, es un concepto que generó un personaje chino, es un arquitecto paisajista que se llama Kong Yanyu. Entonces generó este concepto que es prácticamente retener el agua de lluvia, filtrarla, almacenarla, que se absorba y purificarla. En este caso, ¿cómo estamos en este momento en México, por ejemplo, ¿no? ¿Qué momento vivimos en materia de un sistema saludable del agua y cómo podríamos imaginarlo a partir de esta propuesta de la ciudad esponja? Bien, tenemos que imaginarnos una ciudad hermosa, bella, llena de vida, llena de flores, llena de agua, agua limpia. Es lo que tendríamos que tener en mente. Pero no es así, tenemos una pesadilla. Entonces la pesadilla es que tenemos un lugar lleno de concreto, gris, oscuro, que cuando llega la lluvia es un caos, se inunda las calles, está agua sucia por todos lados, tráfico por todos lados, contaminación, y eso es un pequeño problema que lo podemos resolver a partir de ciudades esponja. Ok, ¿dónde podríamos ubicar estos espacios de captura de agua en una ciudad esponja? ¿Todos los espacios funcionan? ¿Los hogares, las empresas, los parques? ¿O dónde podríamos ubicar estos espacios de recepción de agua? Sí, cuando lo vemos fácilmente lo podremos ubicar, imaginemos un estacionamiento, viéndolo así. Los estacionamientos donde tenemos estos grandes centros comerciales no tienen una penetración al sistema que tenemos abajo. En este caso le llamamos el acuífero. Y entonces, cuando llega al estacionamiento, toda esa agua se va al drenaje y la perdemos. Y es agua lluvia que está limpia. Si todos tuviéramos un sistema que podíamos capturarlo, ahí lo podemos tener. Todos los jardines, todos los parques. Si tú levantas unos 30 centímetros cuadrados dentro de tu casa, podría ser un sistema infiltrante. ¿Cómo podría ser eso? O sea, ¿qué tendríamos que hacer? En este caso hay varios modelos que podemos trabajar. Mucho de ellos se trabaja con un sistema de drenaje. Ese drenaje es generar que el agua se infiltre a través de pequeñas, en este caso llamaríamos unas piedras, que puede ser tezontle. O sea, casi todos los cerros que tenemos aquí son volcánicos. Y ese material que es tezontle. Y ese tezontle permite la infiltración del agua. Entonces, la Ciudad de México, recordemos, lo han nombrado valle, pero en sí es una cuenca, y es una cuenca cerrada que lo que es todo el agua que llega se deposita en el sistema.
Y entonces tendríamos todo el área que tendríamos que quitar muchas de las condiciones, en ese caso de pavimento, para que pudiera funcionar. Cualquier sistema, cualquier área podemos nosotros trabajarlo. Cualquier ciudad tendría que pensar tridimensionalmente los edificios para poder filtrar el agua y que llegara, en este caso, almacenada en algún punto. Y de esa agua, reutilizarla, digamos, ¿no? Sí, Esa agua que almacenamos. Tenemos un ahorro, sobre todo en época de lluvia la almacenamos, llega y la podemos retener para épocas de secas. Para que nos quede un poco más claro, ¿hay una ciudad en el mundo que ya sea una ciudad esponja y que podamos seguir su ejemplo? ¿Cómo funciona esta ciudad? Sí, actualmente China ha invertido alrededor, escucha el número, 10.300 millones de yuanes, que viene siendo el doble de lo que viene la parte de México, o sea, haciendo la conversión. Entonces tendríamos 20.000 millones de pesos invertidos en ciudades esponja. Y de las primeras que generaron fue Wuhan. Wuhan es una de las primeras ciudades que actualmente maneja la parte esponja. Y hay una gran cantidad de localidades. ¿Cómo funciona esa ciudad? ¿Qué tiene? La ventaja de ellas es que todo pavimento es infiltrante, todas las calles se infiltran, todos los sistemas se generan jardines infiltrantes y a partir de ahí tenemos zonas que se inundan y generamos en este caso humedales. ¿Qué son los humedales? Son zonas de transición entre un ecosistema terrestre y en este caso agua. Ese ejemplo lo tenemos en Xochimilco. Imagínate Xochimilco por todos lados. O sea, eso sería lo ideal, tener un Xochimilco... algo similar a Xochimilco rodeando. Sano. La ventaja con Xochimilco es que nosotros tenemos un sistema de producción de agrícola milenario. Entonces es lo que tenemos que proteger. Entonces una de las primeras líneas de acción dentro de la ciudad de esponja es proteger lo que ya existe, ríos, lagos, en este caso humedales. Entonces lo primero, si quisiéramos en este caso implementar una ciudad de esponja aquí, el primer sistema que protegeríamos sería Xochimilco. ¿Cuánto ahorraríamos? ¿Cuánto almacenaríamos como ciudad esponja, por ejemplo, si todos los habitantes de la Ciudad de México, en el mismo día que nos bañamos, pusiéramos una cubeta bajo la regadera? Pensamos que somos en el área metropolitana alrededor de unos 24 millones de habitantes. Y si cada uno, recordemos que cuando te bañas, abrimos, entonces son 20 litros. Imagínate, 20 litros por... Pensamos que no todo el mundo tiene el derecho de bañarse o no puede bañarse. Además no todos Pensemos que unos 10 millones agua, se bañan claro. diariamente, entonces calcúlale, son 20 litros por 20 millones, estamos hablando de unos 200 millones de litros de agua. Y esas cubetas que pondríamos bajo nuestra regadera, los que tenemos la oportunidad, sería agua que podríamos reutilizar, que no se iría al drenaje, y así comenzaríamos a crear nuestra propia ciudad esponja. Actualmente la Comisión de Áreas Naturales Protegidas y también en este caso la Corena, la Comisión de Recursos Naturales, en la gestión pasada, generó un manualito para crear humedales a partir de las lavadoras. Entonces, ¿tienen una lavadora? Entonces haces un pequeño espacio en tu casa y puedes recircular el agua de la lavadora varias veces y generas un espacio para hacer jardín infiltrante y eso es pensar en ciudades esponja. Porque ese es un dato interesante. Las lavadoras o los ciclos de las lavadoras, el agua que utilizamos en las lavadoras se puede reusar hasta 5 o 6 veces, si no me equivoco, o más. Sí. De hecho, ahorita la administración está apostándole mucho a la creación de humedales en toda la ciudad, que actualmente le llaman soluciones basadas en la naturaleza. Bueno, con el calor que estamos viviendo, con la sequía que a lo mejor se nos viene para los próximos meses, pensar en hacer acciones cercanas, cotidianas, desde lo más básico, como poner una cubeta cuando nos bañamos o reutilizar el agua de la lavadora 2 ciclos, con eso estaríamos ayudando. Sí, pero no es suficiente. Hay que seguir, generar más jardines. Tienes que tener más líneas de acción, tienes que tener limpia tu banqueta, por supuesto. Entonces, tenemos que abrir banquetas y volver a poner sistemas que estén infiltrándose al subsuelo. Bueno, pues vaya tema. Muchísimas gracias, Alejandro, por habernos acompañado y de verdad te agradezco mucho este espacio para Noticias 22. Sigamos construyendo, pues, de alguna manera en comunidad, espacios verdes y espacios que nos permitan no desperdiciar más agua. Muchas gracias. Un placer estar con ustedes.